CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 696, Síntomas de los celos. Para iniciar escuchemos Hechos, capítulo 5, versículos 17 al 21. El sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la Asamblea General de los Ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Doctor, continuamos con esta serie sobre el tema de los celos y la envidia. Muy agradecidos con el ministerio dirigido por nuestra hermana June Hunt, escritora norteamericana que lidera Hope for the Heart, el Ministerio Esperanza para el Corazón, que tiene una serie increíble de materiales que abordan prácticamente cualquier temática relacionada con la consejería cristiana. Así es. Muchas de las iglesias más, vamos a decir, vitales en América Latina son las que se han dado cuenta de la importancia de ministrar a través de la consejería. Y ministrar bíblicamente, porque tú puedes ministrar con principios psicológicos, sí, que es lo que hacen los psicólogos y los psiquiatras. Pero aquí estamos hablando de ministrar con la Biblia, con la palabra de Dios. Es correcto. Y también queremos agradecer a todos aquellos de nuestros amigos radioescuchas que se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, visión2020internacional@msn.com. Agradecemos todos sus comentarios. Doctor, pues para entrar de lleno a nuestro tema, ya decíamos en programas anteriores que la envidia es ese deseo ardiente de poseer, pues, lo que no nos pertenece. Así es, así es. ¿Y qué de aspecto de los celos? En cambio, los celos es un deseo ardiente, pero por conservar aquello que se posee. De no perder lo que ya tienes. Lo que ya tenemos. Así es. Y tanto la envidia como los celos, pues, vienen a ser destructivos. Seguro. Para la familia, para la iglesia, para la empresa, para todos los órdenes. Yo he visto, por ejemplo, en ciertos círculos, por ejemplo, el de los músicos, mucho celo. Uy, sí, cómo no. Es un ambiente donde se mueven muchos. Sin embargo, la verdad es de que no está limitado el celo nada más a una área de la vida. No. Lo hay en todas partes. Lo hay dentro de la familia, por ejemplo, que haya el celo entre hermanos. Así es. Y muchas veces propiciado, pues, por la propia actitud de los papás. Acuérdate de el mismo José en la Biblia. Sí. Sus hermanos lo llegaron no solo a tener celos, a odiarlo, al grado de quererlo matar. Escuchaba el otro día de una persona que con mucha pena decía, mis hermanos no me quieren. Había una diferencia muy notoria, el trato de mi mamá conmigo que con ellos. Así es. Nunca supe por qué, pero al grado de que mientras todos los demás comían juntos, a mí me servían por separado, dice, y mi madre me calentaba las tortillas una por una, mijito, para que se la coma bien calientita. Fue un trato tan especial que me gané el recelo de mis hermanos. Y eso pues, lo vemos desde muy temprana edad, simple y sencillamente, cuando nace el hermanito chiquito, pues hay un celo porque viene a invadir un espacio pues que tenía el hijo mayor. Le o pertenecía, la hija. Sí. Cuando nació mi pequeña, nuestro hijo mayor tenía ya 3 años y medio. Y yo recuerdo que tomamos la decisión de traer para él al hospital, donde estaba recién nacida su hermanita, un regalo. Era un regalo que él recibió
Un regalo físico. Pues para un niño de 3 años y medio, pues, ¿qué es un regalo? Pues un juguete. Pues sí. Entonces, él llega al hospital y lo recibimos con un regalo. Mira, nació tu hermanita, estamos tan contentos, está este regalo para ti. Y la verdad, mientras llegó toda la familia a visitarnos con la alegría de recibir a esta princesita hermosa y de felicitarnos y tal, él estaba pues también celebrándolo con su regalo, y de alguna manera tratamos de mitigar ese contraste de que pues ya él ya no iba a ser bajo ninguna circunstancia el centro de atención, ¿no? Por lo menos en ese momento no. Y muchas veces ahí surge el celo, doctor. Así es. Desde esa temprana edad, y tenemos que ser muy cuidadosos, pero muy cuidadosos, porque ¿qué hacemos? Estamos dañando a nuestros hijos cuando hacemos esa diferencia en el hogar. Ahora, en este programa queremos hablar acerca de síntomas que evidencian que tenemos celos. Y nosotros podemos reconocer como el primero de estos síntomas el siguiente. Tengo celos. Celos, vamos a decir, dañinos o enfermizos, cuando baso mi aceptación o la aceptación que los demás tienen de mí por el desempeño. Y eso me hace criticar a otros. Sí. Eso me hace hablar mal de otros. Competir. ¿No? O competir con ellos. Y cuidado, porque eso también hace daño. Es cierto que muchas veces puede ser esto promovido por una situación injusta que hemos vivido. Por ejemplo, decíamos ahorita el escenario de los hermanos. José el soñador, el José del que nos habla la Biblia ya en el libro del Génesis, vivió una situación en la que fue el favorito de su papá. Y esto promovió en los hermanos pues un celo y digamos que muy injusto, porque pues de alguna manera pues ellos no entendían por qué el papá lo prefería. Y él no tenía la culpa. Él no tenía la culpa. El propio José tampoco tenía la culpa, es cierto. Bueno, me refiero a José, que él no tenía la culpa de que su papá lo prefiriera. No. Pero eso trajo consecuencias que casi lo matan. Por nada. A José. Sí, totalmente. Los hermanos sentían que era una injusticia, pues no veían en José ningún atributo, porque ni siquiera era el más chico. Muchas veces dicen, no, es que es el más chico, es el consentido, pero José tampoco era el más pequeño, había un hermano todavía más pequeño, Benjamín. Pero José era el predilecto. Así es. Recibía ropa que los hermanos no, recibía adulaciones que los hermanos no, y todavía para colmo de males recibía sueños que los demás no, y comunicaba eso fue lo que los encendió. Estamos escuchando Síntomas de los celos. Búsquenos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Decíamos, doctor, que un primer síntoma que debemos de ser sensibles para detectar en nosotros mismos, o por ejemplo en nuestros hijos o gente que trabaja con nosotros, es cuando estamos basando nuestra aceptación en el desempeño, cuando tratamos de promover las cosas que hacemos porque en realidad hay una rivalidad o una competencia con otros. Y una segunda manera de síntoma que podremos ver aquí en los celos es que no permite relaciones con otros.
Correcto. O sea, se cierra, o sea, Sí. no permito. Y hay un celo dañino, Sí. enfermizo, al grado que yo he conocido matrimonios que se han desbaratado por ese celo exagerado. Claro, es muy común, por cierto, en el matrimonio. Sin embargo, se da en todos los escenarios. Por ejemplo, en el terreno de la amistad, en Sí. donde alguien es bien posesivo y no permite que un amigo tenga otros amigos. Así es. No lo permite. No lo permite. O en la empresa. También. Cuando hay competitividad, cuando hay otra empresa que hace lo mismo, empiezan a tirarse, aún en el periódico, Así es. lastimando a la otra persona, hablando mal de la otra persona, etcétera. Y eso es cuidado. Sí, se da en el terreno comercial, cuando se ve que otra empresa está comenzando a tener más éxito. Se ve en el terreno también, por ejemplo, deportivo. Cuando un jugador comienza a destacar, escuchaba el otro día una cosa terrible, pero de gente muy, muy metida con el deporte profesional en nuestro país, en México, cómo se organizan los miembros de un equipo profesional, de un deporte, para sobornar a los comentaristas deportivos a fin de que ataquen a otro compañero o al entrenador. Fíjate. Y sí se ve eso, es común. Tristemente. Son celos. Tristemente. Así es. Ahora, otro síntoma, otra característica que nos debe de alertar si no estamos siendo víctimas de los celos, y es esta. Tenemos o percibimos una amenaza de perder una relación. Fíjate que un ejemplo bíblico tremendo está en 1 Samuel 18. ¿Sí? El rey Saúl. ¿Te acuerdas del rey Saúl? Sí, claro. Él, cuando empezaron a cantar que a él, a sus miles, o sea, está en 1 Samuel 18, 6 al 9. Sí, y que David a sus 10,000, que él había derrotado a más de los enemigos. Dice, no más falta que le den el reino. Y sí, o sea, en él efecto. tuvo temor, como dice aquí, de perder, de una pérdida potencial. Sí. Como diciendo, me están haciendo menos a mí. Me están y a este desplazando. chiquillo de 15 años, 16 años, lo están levantando. Nada más falta que le den el rey. Y ahí vemos no solo el celo, también el enojo. Sí, la ira. Y también quererlo matar. Lo quiso matar. No, y lo quiso matar, lo Sí. persiguió muchísimos tiempo, yo diría como unos 10, 12 años lo estuvo persiguiendo. Increíble. Un cuarto síntoma, doctor. Un espíritu controlador. Ah, caray. Es una persona que obra Sí. posesivamente, pero fíjese, lo hace a través de la manipulación. Y muy sutilmente, te Mete fijas. cizaña. Y no se da uno cuenta. Hace comentarios, Sí. guiña los ojos, la expresión, trata de controlar, trata de que los demás tomen ciertas decisiones de acuerdo a su conveniencia. Sí, y lo vemos desde el aspecto aún disfrazado, decir, oye, tienes que pedir perdón. Así No importa es. lo que hagas, tienes que pedir perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que me tienes que perdonar lo que yo haga. Sí. Y me aguantas. Y aguantas todo. Ahora, estamos hablando de síntomas. Número 1, basa su aceptación en el desempeño. Sí. 2, no permite relaciones con otros, exclusividad en sus relaciones. 3, siente amenaza de perder la relación o perder la posición. 4, tiene un espíritu controlador. Y hay un quinto síntoma, es desconfiado. Y- sospecha de la Sí, conducta normal de otros. Y eso pasó. Ahora, ¿qué es esa desconfianza? Fíjate que hay un ejemplo también bíblico. Los labradores, ¿te acuerdas que Sí. al final mandaron al hijo? ¿Y qué pasó? Lo mataron. Qué Digo, no, pues terrible. ahora sí ya la viña va a ser nuestra. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y léenos, por favor, Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y recordemos Que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.